Ok. Hoy vamos a seguir en el capítulo de optimización. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que es el test de la segunda derivada. Si resumimos y sintetizamos lo que hemos visto en la anterior clase de optimización, ¿qué me podrían decir? ¿Cómo podríamos recapitular? ¿Quién más se recuerda? ¿Qué hemos visto la anterior vez? Ya. ¿Cómo encontrar los puntos máximos y mínimos? ¿Y qué es lo que hacíamos? ¿Qué cosa? Las derivadas parciales y eso es, en pocas palabras, el gradiente. Tanto la derivada de f respecto de x como la derivada de f respecto de y tiene que ser 0. Ahora, ¿cómo han aprendido o cómo han hecho en la tarea que tienen la última para saber si era un máximo, un mínimo o una silla de caballo? ¿Qué método hemos visto? ¿Analizando qué? Del gradiente. Entonces, teniendo el mapa del campo vectorial del gradiente, hemos podido catalogar si era máximo o mínimo. ¿Ok? Andrés, ¿y atrás quién era, perdón? Ernesto. Ahora, lo que vamos a ver hoy es saber si es un máximo o mínimo, pero haciendo el test de la segunda derivada. Entonces, no tenemos acceso al diagrama de campo vectorial, pero sí, de manera analítica, podemos ver el test de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se calcula segundas derivadas cuando se trata de términos parciales y vamos a ayudarnos de esto para hallar los puntos críticos. ¿Ya? A los que están en virtual, Brandon, Adrián y Rosa, ¿estás acá? Ok. Adrián, Brandon, coloquen sus cámaras, ok. Segunda vez que repito, la tercera vez voy a ponernos en sala de espera. Entonces, si hacemos recuerdo en dos dimensiones, ¿cómo usaban la segunda derivada en matemáticas 1? ¿Cómo usaban la segunda derivada para saber si era un máximo o un mínimo? ¿Lo que se recuerdan o lo que pueden leer en la pantalla? Eh, Carlos, si la segunda derivada era mayor que 0, creo que era un mínimo. si la segunda derivada era mayor que 0, ¿lo cierras, por favor? Era un mínimo, Sí, y si es ¿ya? menor que 0 es un máximo. Y será menor que 0 en un máximo. Ya, entonces, por ahí hay eco, o pues de acá, o de ahí está saliendo sonido. Sí, no estaba funcionando, ahora está funcionando. A ver. ¿Sigue habiendo eco? Hola, hola, hola. ¿Les molesta? ¿No? Ya. Por hoy día sí, ya, por favor. Entonces, si teníamos una gráfica de este estilo, acá teníamos un mínimo y sacándolas, como ha dicho Carlos, sacando la segunda derivada, reemplazando en el punto de análisis, si esto era mayor que 0, se trataba de un mínimo. Y de un mínimo local, ¿ya? Ese término local tenemos que manejarlo. Porque puede ser, podemos hablar de mínimo global y de mínimo local. Y cuando la segunda derivada era menor a 0, es que se trataba de un máximo. ¿Ya? Lo mismo un máximo local. Y si la segunda derivada era igual a 0, ¿ya? Era algo indeterminado. Había que hacer un análisis un poco más detallado, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, se trataba de ¿qué? ¿Qué pasa cuando la segunda derivada es igual a 0? ¿Quién se recuerda? ¿Matemáticas 1? No, en un punto de inflexión. Era un punto de inflexión. Era algo de este estilo. Un punto de inflexión era cuando pasaba de ser cóncavo hacia abajo a ser cóncava hacia arriba.
¿Ya? Lo que vamos a hacer es extrapolar esto de acá, pero ahora en 3 dimensiones, ¿ya? O en funciones de 2 variables. Entonces, vamos a empezar. Anotaré antes, Carlos. Vamos a empezar hablando de lo que son derivadas de orden mayor, ¿ya? Que es bastante intuitivo. Si a la primera derivada de f respecto de x, ¿ya? Yo le saco de nuevo la derivada respecto de x, ¿ya? Voy a obtener la segunda derivada parcial respecto de x, que sería, resumidamente, puedo escribirlo como fxx. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos esto de acá, derivo una vez, ¿qué va a ser? Va a ser 2x y a la cuarta. Derivo una segunda vez esto, va a ser x, derivada de x es 1, va a ser 2 y cuarta. ¿Ok? Nada del otro mundo. Acá algo, relativamente algo nuevo. Primero derivo respecto de y luego derivo, puedo derivar respecto de y también, pero también puedo derivar respecto de x, ya que estoy con más de una variable independiente. Entonces a esto se le llama f de y x. ¿Ya? Podemos citar inmediatamente que si yo derivo f respecto de x y esto que yo encuentro lo derivo respecto de y, esto que voy a encontrar lo derivo respecto de y, esto va a ser igual a ¿qué? A derivada de xy. ¿Qué estoy haciendo? Derivada de xy, ¿ya? Y la derivada de yx y la derivada de xy tienen que dar el mismo resultado, siempre dan el mismo resultado. Si derivo respecto de x y luego y, o si hago primero y después x, me tiene que dar uno. ¿Ya? Entonces, en el mismo ejemplo, si tenemos esto, si derivamos primero respecto de y, ¿esto qué va a ser? 4y cubo x cuadrado. Y a esto que he encontrado respecto de y, lo derivo respecto de x, ¿qué me va a dar? Me va a dar 8y cubo x, ¿no? Porque este 2 va a venir a multiplicar al 4, 8y cubo x. Y me va a dar, y cubo se queda y cubo y x cuadrado se vuelve x. Y tenemos esto. ¿Ya? Entonces, algo relativamente sencillo. ¿Dudas, preguntas? Ok. Rápidamente, hagan estos ejercicios. ¿Ya? Tenemos uxt, gxy y se pide ya todas estas derivadas. ¿Ya? Comiencen. Comiencen. Volvemos a nuestros análisis de los gráficos. Tenemos este nivel de curvas, ¿ya? Curvas de nivel, que ya hemos visto, estaba en su examen, estaba también en el ejercicio de exhibición, creo, no estoy seguro, pero bueno, hemos estudiado varios cosas de esos y creo que la mayoría entiende. Acá podemos ver más o menos dónde hay máximos, ¿no? El color, mientras más lejos el color es más alto, por acá vemos que hay máximos, ¿ya? Si nos vamos a una graficadora, ¿no? Creo que utilizaban, no sé, GeoGebra, o el que... Buen día. ¿Qué tal? ¿Me dijo que tiene problemas con el audio? Sí, al final me conecté en la tele nomás. Estoy con eso, pero es que de acá no va. A la cámara. No, el audio. Lo raro es que ellos me escuchan, pero yo no los escucho cuando estoy en Polygon. Carlos, ¿puedes hablar, por favor? ¿Aló, se me escucha? No los escucho. Porque tengo delante.
Una vez más pueden hablar, por favor, los que están de forma virtual. ¿Se escucha? Sí. Y eso no es lo que vamos. Todos tienen que estar en el teléfono. Y era el volumen que a veces me tiraron abajo. Y esto no sube. No. Sí, pero dependiendo, no estaba seleccionado ese. Estaba seleccionado otro. Ah, ahí también está seleccionado. Exacto. Ah, ya, configuración. Aquí no rápido. Acá. Seleccionar los dos. Micrófono está bien. Teléfono, altavoz teléfono. Ya, muchas gracias. De nada, feliz. Ok. Estamos diciendo. Ok, entonces, por GeoGebra o por el eje que les he mandado, con Max 3D, creo algo así, dentro de la aplicación que ustedes quieren. Y eso es una manera de verificar resultados que vamos a encontrar analíticamente. ¿Ok? Entonces, vamos a definir lo que es un extremo local y un extremo global, ¿ya? Un extremo que ya puede ser máximo o mínimo, ¿ya? Y lo mismo un extremo local y también un extremo global que puede ser máximo o mínimo. Yo les pregunto, en matemáticas uno ha debido ver diferenciar eso, cuando algo es un máximo local o un máximo global. ¿Quién se recuerda? El local era en un intervalo. Más o menos. ¿Alguien más? Digamos, si yo tengo esta función en 2D, ¿ya? Y solamente es hasta acá. ¿Ok? Solamente estoy analizando. La función va a seguir, se puede seguir desarrollando, pero solamente estoy analizando desde A hasta B. ¿Quién me dice cuál es el máximo global de esta función? ¿Qué parte? Sería la primera curva que está, el de la izquierda. El ¿De la máximo izquierda? local. ¿Te refieres a esto de acá? Sí, el local. Eso sería local. Sí. Ese sería un máximo local. ¿Cuál sería un máximo? ¿Cuál sería el máximo global? Creo que ¿Punto eso, B? Perdón, Alejandro. El punto en B, El punto. ¿Por qué ese es el máximo global, Alejandro? porque es o sea, es el máximo más grande de todo el dominio. De todo lo que estamos analizando. No, si ustedes se fijan, ese punto es el más alto o más grande de cualquiera de esos puntos. ¿Ok? En cambio, este es local porque no es el más grande de todos los puntos. Este punto son más altos que este. No es un máximo global. ¿Ya? Pero sí es local. ¿A qué nos referimos con local? Es un punto crítico, muy bien. Y es un máximo local, ¿por qué? Porque si yo me fijo solamente en su vecindad, en su alrededor, sí es el más grande de su vecindad y su alrededor. Pero no de todo, ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces lo que vamos a analizar ahora, y para 2 dimensiones, 3 dimensiones es lo mismo, solo que vamos a estar ahora en 3 dimensiones, en superficies. Esto de acá que vendría a ser, sería un máximo local. Ahora, ojo, un máximo local también puede ser un global, pero no forzosamente. Acá, por ejemplo, no era forzosamente el máximo local o global, pero pongamos otra función. Esta de acá, esto de acá es un máximo local, es un punto crítico, sí. ¿Por qué? Porque su derivada es 0, su pendiente es 0. Acá también. ¿Es el máximo global? También. Todos los puntos, este punto es el más alto de todos los puntos. ¿Ok? Todo lo que vamos a hacer ahora es para máximos mínimos locales. ¿Ya? Para puntos críticos, máximos mínimos locales.
¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el test de la segunda derivada? Lo que vamos a hacer es sacar el valor de A mayúscula, que es la segunda derivada, evaluada en el punto crítico, ¿ya? El X0 y Y0 es un punto crítico. Para que sea un punto crítico, ¿qué cosa tiene que pasar? Hemos visto la otra clase, que es lo que me han dicho al principio. Que la derivada parcial debe estar bien, por la razón. Más que la derivada parcial, el gradiente. El gradiente de la función de x0. Primero encontramos los puntos críticos. Primero encontramos x0 y y0 puntos críticos. Luego saco la segunda derivada de f de xx y reemplazo para ese punto crítico. Esto de acá es un número. ¿Ya? Estos son números, no son funciones. Hago lo mismo para f y y. Reemplazo y me va a dar un número, lo voy a llamar c. ¿Ya? Hago lo mismo, ya sea para fxy o fyx, porque el orden no importa, cualquiera de los dos, reemplazo y me va a dar otro número. ¿Ok? Tengo estos tres números y hago esta operación. AC menos b cuadrado. ¿Ya? Y decimos, si AC menos b cuadrado es menor a 0, ¿ya? ¿Qué había sido mi punto crítico? Una silla de caballo. ¿Ok? Si AC menos b cuadrado es mayor a 0, ¿ya? Y A es mayor a 0, ¿qué había sido mi punto crítico? Un mínimo local. Si AC menos b cuadrado es mayor a 0, ¿ok? Y A es menor a 0, ¿qué es mi punto crítico? Un máximo local. ¿Okay? Es un parecido que ha hecho en una dimensión, no hay plan. Se sacaba la segunda derivada, se veía si era menor a 0 o mayor a 0, ¿verdad? Acá se saca segundas derivadas, ¿ya? Pero hay que sacar tres y hay que ver ciertos valores para ver si es máximo o no, ¿ya? Y si esto de acá es igual a 0, ¿okay? Entonces hay que hacer un análisis más detallado, ¿ya? No vamos a entrar en ese detalle, no vamos a hacer ejercicios de estos dos casos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Los virtual, ¿dudas, preguntas? Entonces, acá ya me dice... Una preguntita. Así, Carlos. De la anterior diapositiva, decía el caso 2 y el caso 2, donde dice, exacto, ese es. Eso, si es, primero voy a sacar y voy a decir si es mayor a 0. Si es mayor a 0, o es un local, o es un máximo o un mínimo, no sabemos. Para saber si es un máximo o mínimo, ahora tengo que fijarme, aparte de esto, tengo que fijarme si A es positivo o A es negativo. Y en función de eso voy a tener un mínimo o un máximo. Si A es positivo me va a dar un mínimo, si A es negativo me va a dar un máximo. ¿Está claro, Carlos? Sí, ya está claro. Entonces acá el problema me dice que utilice el criterio para analizar el punto crítico 0,0. ¿Ok? Ya me estaba en el punto crítico. Este punto crítico, ¿qué tiene que cumplir? Si es que no me da el punto crítico, ¿cómo obtengo el punto crítico? El gradiente igual a 0, ¿no? Si hago el gradiente de f igual a 0, me tiene que dar como resultado 0, 0 y tal vez otros más. ¿Ya? Entonces no me está pidiendo eso, simplemente me dice que ya sabemos que es punto crítico. Lo que me interesa es saber si es máximo, mínimo o silla de caballo, sin una graficadora, sin un mapa de gradientes. Estamos utilizando otro método analítico. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesito sacar f de xx. ¿Qué es f de xx? Levanten la mano los que quieren participar. ¿Está? ¿Qué? Esa sería la fórmula que tenemos.
Primero hay que sacar, si nos vamos a la fórmula, hay que sacar estos de acá. A, B, C. A, B, C, donde A es f de xx, B es f de xy o f de yx, y C es f de y. ¿Ok? Entonces, primero tengo que sacar f de xx. ¿Cómo saco? Ponte la mano. Alejandro. Sería haciendo la primera derivada de la función y luego la segunda, y eso nos da en total 4. Entonces, primero hago la primera derivada, 2x va a ser 4x, más 3y, derivando acá respecto a x, y luego sacas f de xx, derivando esto, te va a dar 4, ¿verdad? Y esto lo reemplazo en el punto. ¿Cuál es el punto? 0, 0. ¿Ya? Lo reemplazo en el punto. ¿Hay algo que reemplazar? No, es una constante, es 4. Esto de acá, ¿qué valor que es? Es a. ¿Ok? Luego, Rosa, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar B, C. ¿Cuál quieres hallar? ¿B o C? Bien, C, ¿qué va a ser? F de Y. Sí, f de y. Entonces, ¿qué haces? Primero F de Y. ¿Qué sería F de Y? 3x menos 4y. Luego hay que sacar F de Y. Eso sería Menos 4. menos 4. Hay que reemplazar el punto 0, 0. ¿Hay algo que reemplazar? No, es una constante. Eso ya tengo menos 4. Finalmente tengo que sacar f de xy o f de yx. Levanta la mano, ¿qué quiere hacer? Primero ya tenemos 4x más 3y. F de x, entonces f de xy, ¿qué va a hacer? Derivar esto, ¿verdad? Sí, pero ahora en y sería, digamos, 0 más 3. Exacto, 0 más 3. Derivo esto respecto de y. Voy a sacar f de xy, me va a dar 0 y esto 3. Es una constante. No hay que reemplazar el punto, pero no hay que reemplazar. Esto es 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Wendy, Marian, Adrián. Multiplicar el resultado de A, B. Ya no multiplicar, sino exactamente El resultado de A menos A, C. B hasta la a menos b cuadrado. Este término hay que desarrollar. Entonces, el siguiente paso es desarrollar ac menos b cuadrado. Y simplemente reemplazamos. Esto va a ser 4 por menos 4 menos b cuadrado de a c cuadrado. Esto me da menos 16 menos 9. Esto me da menos 25. ¿Qué es lo que me interesa saber de este término? ¿Está bien? No se equivocado, ¿no? Si es positivo o negativo, ¿verdad? En este caso, ¿qué es, Rosa? Es negativo. Si es negativo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los criterios? Silla de caballo. ¿Ya? Entonces, en el punto 0, 0 es un punto crítico. ¿Ya? 0, 0 es un punto crítico y es una silla de caballo. ¿Dudas, preguntas? ¿Por qué se determina que es una silla de caballo? Estos criterios. ¿Ya? Una vez que tenemos AC menos B cuadrado, María, ¿verdad? Sí. Tenemos que decir, si esto de acá es negativo, si es menor a 0, es silla de caballo. ¿Ya? Si fuera mayor a 0, es máximo o mínimo, todavía no sabemos. Si fuera mayor a 0, es decir, positivo, es máximo o mínimo. Luego hay que decir, ok, te fijas en el signo de A. Si A es positivo, es un mínimo. Si A es negativo, es un máximo. Suponte, ¿ya? Suponte que nos hubiera dado más 25. Positivo, suponte. ¿Cuál es el criterio? Que es o máximo o mínimo. ¿Qué tienes que ver? El signo de A. ¿El signo de A qué es? Vale. Positivo. Entonces te fijas. Y cuando A es positivo, ¿de qué se trata? De un mínimo. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Acá? Sí, sí, sí. Entonces, esto corregiremos. Levanten la mano los que han participado en virtual de acá. No, Sebastián, ¿verdad? Sí. Marian.
Rosa. ¿Qué más años? Y ella, Alejandro. Bien. Ok. Ok. Hagan este ejercicio. Ok, ¿te recuerdas? Perfecto. Ya sé cuál. Conmigo y luego si quieres. Ya. Veamos este ejercicio conmigo. Tenemos la siguiente función. Me pide hallar los puntos críticos y decir si es máximo o mínimo la silla del caballo, ¿ya? Pero aparte me da esta restricción. ¿Qué significa esta restricción? Gráficamente, conceptualmente, ¿qué es lo que entiende? Que está en el primer cuadrante. Está en el primer cuadrante, que X es positivo y es positivo. Si me voy acá, digamos, ¿cuál sería la restricción? Si tuviera esa restricción, ¿qué sería? Que tengo que analizar solamente lo que está para X mayor a 0, que es esto de acá, 0 para adelante, para Y mayor a 0 es lo que está acá, entonces analizar solamente esta región. Es analizar esta parte de la curva. ¿Ya? Eso sería lo equivalente, si fuera para eso. Y en 3 dimensiones sería, digamos, analizar más o menos esta región, digamos. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, verdad? Ya. Entonces, levanten las manos para que me vayan ayudando. Necesito sacar los puntos críticos para empezar. Para eso es que el gradiente tiene que ser 0. Entonces, Carlos, ¿qué gradiente tiene que ser 0? ¿Cuál es el gradiente? Sería sacar primero derivadas, sería 1 más, eso es con exponente negativo. Derivada de esto 1, derivada de esto 0, derivada de esto, derivada de 1 sobre x, ¿qué es? Derivada de x a menos Sería menos 1 y bajo x al cuadrado. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Estoy derivando acá x a la menos 1. Derivada de x a la menos 1, ¿qué es? El menos 1 pasa a restar, pasa adelante y le resto a menos 1 me da menos 2. Esto va a ser menos 1 sobre x cuadrado. ¿Verdad? Pero era 1 sobre x dividido y, digamos, por este y. Entonces divido y. Ese y lo único que hace es estar acompañando ahí. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Puede derivar? Ya. Para derivar respecto de y, lo mismo. 1, derivo esto respecto de y me da algo muy similar. 1 sobre x y cuadrado. ¿Ya? Muy similar. ¿Ok? Esto tiene que ser 0, 0. De acá que vamos a formar un sistema de ecuaciones. 1 menos 1 sobre x cuadrado y es igual a 0. 1 menos 1 sobre x cuadrado y cuadrado es igual a 0. De acá podemos decir, ok, que esto de acá va a pasar al otro lado como más. Y lo voy a pasar a multiplicar y va a ser x cuadrado y igual a 1. ¿Alguien no entiende cómo llegaba acá? ¿Está claro para todos? ¿Sí? ¿En casa? Ok. Acá lo mismo. X y cuadrado igual a 1. ¿Ok? Acá lo que podemos hacer es, podríamos despejar y acá, va a ser 1 sobre x cuadrado, y lo reemplazamos acá. Esto va a ser x por y cuadrado es 1 sobre x cuarto. Y es 1 sobre x cuadrado, es igual a 1. Y de acá obtendríamos que 1 sobre x cubo es igual a 1. Luego que x cubo es igual a 1. Y de acá sacaríamos que la raíz cúbica de 1 es x. Y eso es 1. ¿Dudas, preguntas? Ya. Una vez que tengo x,
digo, y es 1 sobre x cuadrado, 1 sobre 1 al cuadrado, y es 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que el punto crítico x0 y y0 había sido 1. ¿Por piensa que me foto? No sé. Ya. Disculpe, ingeniero. Sí, John. A mí me salen 2 puntos críticos. ¿Cuáles dos puntos críticos? Cuando usted lo simplificó el x con la x cuarta y yo lo mandé a multiplicar al 1 y de ahí los desté y de ahí simplifiqué, de ahí me va a salir x igual a 0 y x igual a 1. De acá me has dicho, ¿verdad? De ahí el x a la cuarta lo mandé a multiplicar. Este x cuarto los paso a multiplicar. Pero Sí. las La otra x lo he restado y de ahí lo he simplificado, factorizado. ¿verdad? Lo he mandado al otro lado y de ahí lo he factorizado con la otra x. Ya, y te sale x igual a 0, ¿verdad? Sí. Cuando tú pasas esto a multiplicar todo lo que es denominador y lo pasas a multiplicar para que desaparezca, no puede ser 0, porque Jonathan, división entre 0, ¿qué te da? ¿Qué les da? Infinito. ¿No? Indeterminado. Infinito y indeterminado. Entonces, ¿qué número les da x cuarta igual a 0? ¿Para qué número el denominador es 0? Para 0, ¿no? X cuarta igual a 0, esto implica que x es 0. Eso no puede pasar, eso hay que evitar. Entonces yo tengo que evitar que el denominador sea 0, entonces tengo que decir que x no puede ser 0. En el momento, Jonathan, que haces todo lo que has hecho, tienes que tomar en cuenta esto de acá. Por más de que saques un resultado de x igual a 0, x no puede ser 0, porque fíjate, si acá le metes 0, se va al infinito, es indeterminado. ¿Se entiende, Jonathan? Es un poco minucioso matemáticamente, está bien por remar, pero la explicación es un poco minuciosa, digamos. ¿Pero se entiende? Sí, entiendo, gracias. Entonces, volviendo acá, ¿cuál es el siguiente paso? Wendy, Mariana, Sebastián, Luis, Pablo, Brandon, Verificar nuestra condición ¿qué condición que hago? de x como y a 0. No, exactamente. Sacar las derivadas. Derivadas, ¿cuáles son las derivadas? Las segundas, ¿verdad? Wendy. A ver, Wendy, ayúdame a hacer esto. Y hemos sacado f de x es 1 menos 1 sobre x cuadrado. Esto hemos sacado. Sí. Y hemos sacado que f de y es 1 menos 1 sobre xy cuadrado. Necesitamos sacar la segunda derivada de x, que sería, bueno, Sería 1. la derivada de 1 para empezar es 0. 0. Para la derivada de esto respecto de x. ¿Quién puede llegar a bueno? Menos 2 sobre x cubo. Ya. Hay un menos que no hay que olvidar acá, por si acaso, ese menos copio. Y este x cuadrado abajo es como un x a la menos 2. Entonces hay menos 2, vas a multiplicar, y me queda el y que está ahí que no afecta, y el x cuadrado o el x a la menos 2 que se vuelve x a la menos 3, que sería como un x cubo abajo. Lo estoy haciendo un poco directo. Alguien no está entendiendo, hable, porque después se arrastra. ¿Alguien quiere que explique esto más en detalle? ¿Está claro? Ok. Entonces, haciéndolo en detalle, ¿ya? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Este f de x es 1 menos este x a la menos 2. Este x cuadrado lo subo arriba. ¿Cómo te llamas, perdón? Iván, ya.
Entonces, Iván, Mario, lo que hago es, este x, lo que está abajo lo subo, con signo negativo el exponente. ¿Eso está claro? Ya. Ahora, aplico lo que han visto en cálculo de matemáticas 1. La derivada de una constante, 0. ¿Ya? Este menos, lo sigo copiando, no tiene por qué desaparecer. Este x a menos 2, derivo. ¿Qué es lo que han aprendido? El menos 2 pasa adelante, ¿sí o no? Y a este exponente le resto 1. Menos 2 menos 1 es menos 3. ¿Está claro, Iván? ¿Vale? ¿Sí? ¿Está ahí? Ahora, este y es un número, porque estoy llevando respecto de x. Es un número. Entonces, ese número que está dividiendo, sigue dividiendo, no va a afectar en nada. Tengo que seguir copiando. Y luego, esto, ordenándolo, va a ser este x a la menos 3, puede ir abajo con signo positivo y me queda esto de aquí. Ahora está claro, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya estaba derivando. Esto es f de x, y. Ahora, lo que tengo que hacer ahora es sacar f de y, ¿verdad? F de y, ¿qué es? Es esto de acá, tengo esto, y hago lo mismo, ya, el derivada de 1 es 0, el menos sigue aquí, esto es y a la menos 2, ese menos 2 va a venir a multiplicar, y me va a quedar x abajo, y me va a quedar y menos 3 arriba, y eso es un y al cubo. Es lo mismo, ¿no? Creo que no es necesario hacerlo en detalle de nuevo, es lo mismo, ¿ya? Y tenemos que esto es 2xy. Ahora, ¿qué es lo que les he dicho? Necesito hallar A, B, C. ¿A de dónde sale? De f de xx. ¿Esto es A? Sí. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reemplazar en el punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico? 1, 1. Entonces de acá digo, ok. Cargámoslo. A es que es fxx reemplazado crítico 1, x1 y 1. Entonces coloco 2, 1 al cubo, por 1 y me da 2. C es fyy. Fyy reemplazado en el punto crítico. Reemplazado en 1. Hago lo mismo. 2, 1, 1 al cubo, 2. Hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Ya. ¿Qué es lo que me falta? Me falta hallar B. ¿Qué es B? ¿O cómo hallo B? Alejandro, Rebeca, Pablo. Es la derivada de x y y. ¿XY o YX? Cualquiera de los dos. ¿Cuál quieres hacer? Ernesto, ¿verdad? Sí, x y y. XY. Entonces quieres sacar XY. F de X ya tienes. ¿Qué tienes que hacer acá? Derivar respecto de Y. ¿Qué sería? Sería menos 2 sobre x al cubo y. Menos f de x es esto, ahora vas a derivar respecto de y. Ah, sí, no. Entonces sería x cuadrado, sigue ahí, digamos, sin molestar. Derivada de 1 sobre y, ¿qué sería? Sería más. Sería menos 1 y y a la menos 2. Ya acá lo ves en detalle. Este f de x y es 1 menos y a la menos 1 sobre x cuadrado. La derivada de esto, ¿qué es? 0 menos y a la menos 1. Estoy dando respecto de y. Menos 1 viene a multiplicar, menos 1 es menos 2 sobre x cuadrado. Menos 1 por menos 1 es más. Me queda y a la menos 2, que simplemente lo puedo llevar abajo. Me va a quedar 1 sobre y cuadrado, x cuadrado. ¿Está claro en esto los demás? Y el último paso es reemplazar. ¿Ve qué va a hacer? Reemplazar esta fxy en 1, 1, y esto es simplemente 1, ¿no? 1 sobre 1 al cuadrado por 1 cuadrado, 1. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Lo último que tenemos que hacer es encontrar qué término. Aquí le ha sacado foto, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que analizar?
Si es una... Si es máximo, mínimo, si acaba, pero ¿qué término? Menos b cuadrado. Una vez que tengo a y b, c, digo cuántos, ac menos b cuadrado y reemplazo. 2 por 2 menos b cuadrado, que es 1 al cuadrado. Esto es 4 menos 1, 3. Lo que me interesa de esto es el signo. Cuando es positivo, ¿qué había sido? El signo de Exacto. Cuando es positivo, ¿es máximo o mínimo? Cuando es positivo, esto significa que es o máximo o mínimo. ¿Qué tengo que analizar ahora? El signo de A. ¿A cuánto es? 2. Es positivo. Cuando A es positivo, se trata de un mínimo, al revés. Entonces, el punto 1, 1 es un mínimo local, lo cual pueden ustedes comprobar en el graficador. Ya, rápidamente. Intenten graficar, no sé si esto de acá lo puede hacer GeoGebra, el que les di, sí, yo creo que puede graficar. GeoGebra no sé, voy a intentar. Ya, entonces, rápidamente, intenten graficar eso. Y comprobar que el punto es 1, 1, evidentemente. Ok, ¿cuántos son acá? 4, 6, 10, ya. Entonces, los de esta fila y Wendy van a hacer este ejercicio. ¿Ya? Saquen un screenshot, una foto, por favor. Saquen una foto. ¿Ya? Esta fila y Wendy. Los demás, ¿ya? En la sala van a hacer este ejercicio. Saquen una foto. Saquen una foto, anoten. Y los que están en virtual van a hacer este ejercicio. ¿Ya? Los que están en virtual hacen ejercicio. Comiencen. Pueden dialogar entre ustedes, hablar entre ustedes. Comiencen, pero quiero que avancen todos. Pueden moverse si gustan. Pueden trabajar en grupos, lo que sea, pero necesito que avance. Ya, si tienen dudas, me. Los que dan, los de virtual. Los que han dado de examen todavía no he corregido, ¿ya? Los que han dado de examen ayer. Pero si hay alguien que siente que le ha ido muy mal, antes de que corrija, también avíseme para ver si hay manera de recuperar nota, ¿ya? No me acuerdo quiénes eran, Marian, Wendy, Sebastián y no sé, Brandon, Rosa. Si sienten que les ha ido mal, de una vez díganme
para ver si puedo hacer un trabajo no extra. ¿Ok? Mientras corrijo. ¿Qué sería? Tal vez resolver ejercicios similares del examen, algo de ese estilo. ¿Ya? Y si está muy mal, ¿no? Si es que piensan a que han aprobado, no es necesario. ¿Ya? Ya. Tú eres Adrián, ¿no? Ya. Mario, Adrián. Los de virtual me han escuchado, ¿verdad? Los de virtual me han escuchado. Ya, entonces, ahora esta noche les digo que trabajo o también en muchos notas directamente. ¿Qué proceso? Hay proceso de Examen. Y el otro le podemos A mí me hizo. porque el examen para derivar como que queda igual. Sí, 0. Es que es tipo que un término es constante y el otro escuchas solo se deriva, digamos. Y como Podemos arreglar. Alejandra, Carlos. Alejandra, Carlos, ustedes me han presentado todas sus tareas, ¿verdad? Perdón, profe, no se le escucha. O sea, sí se le escucha bajito por el ruido del curso. Te preguntaba Alejandra si me presentaste todas tus tareas a tiempo. Que yo recuerde, si ha mandado una tarea antes del examen, un día antes. Sí, esa no, pero las anteriores. Las anteriores sí, pero esa que mandó un día antes del examen, que eran 2 ejercicios, creo esa nos falta un poquito porque nos hemos trancado en una parte con mi grupo. Eso todavía no, está bien. Tú estás con Carlos también, ¿no? ¿En el grupo con quién estás? Sí, somos Carlos, Pablo Garnica y Andrés Sánchez. Perfecto, gracias. ¿Cómo es, chicos? ¿Qué es lo que tienen? Valeria, También tenemos crítico, ahorita es el ya. recién voy a hacer estamos lentos. Rosa, María, ¿están con los puntos críticos? Todavía. ¿Cuántos puntos críticos? A ver qué es lo que Esto es X, ¿verdad? Sí. Ok, acá estás eliminando un X por un X, ¿verdad? Sí, ahí estás eliminando un punto crítico. O sea, tienes que factorizar. Acá tienes que factorizar. No tienes que dividir entre X. Multiplica por 2, ¿ya? Y factoriza X. A ver, dale, multiplica por 2. Sí, todo por 2, para que ese 2 desaparezca. X cubo. Ya. Esto entre 2 se va, por esto digo. Sí. Ya no hay el 2. Ok, igual a 0. Ahora, factoriza X. Ok,
para resolver. Si una multiplicación es 0, o esto es 0, o esto es 0. Esto es 0, es una solución. Ahora, x raíz de 16, ¿cuántos tienes? 3, 0, Menos 1 menos una cabecilla de caballo. Menos 1 menos 1 de cabecilla de caballo. No, o sea, no es un no estoy hablando de eso. No hay más. No estoy hablando de eso. Sí, está elevada. No te escucho. Es un Ahora no siempre puede dar 3, digamos, de un x te puede dar 2 y de 1 te puede dar 2. Entonces ya tienes 2, se aumenta un punto más. Eso tienes que, no te digo que sea el caso, pero puede pasar. Eso tienes que, si hay una raíz cuadrada, va a ser 2 para 1. Digamos que sale, digamos que de x0 reemplazando te va a dar y más menos 2. Entonces tienes ahí 2 puntos, 0 más 2, 0 menos 2. Sebastián. Salen 2.1 y menos 1 menos 1 de caballo. 0, 0 menos 1. Ese tendrá que ser de lo mismo. Para cada uno. Cuadrado. ¿Sabes qué? ¿Los encontraron? Bueno, ¿se encontró? El 0, 0. ¿Alguien ya acabó? ¿Sebastián acabó? ¿Alguien más? Bueno, los que ya han acabado, saquen una foto de esto. Los que ya han acabado, o los que piensan que van a acabar, todo el mundo saca una foto, copia de esto. Sí, es un ejercicio para los que han acabado que no tienen esto. Todo el mundo saque. O uno saque y pónganlo al grupo también. Los que están en casa, saquen un screenshot. Foto, screenshot. Es otro por si acaso, en la continuación. Y lo mismo, foto, screenshot. Última parte de la exposición. Y las tres puedes pasar al grupo. ¿Ya has sacado las 3 fotos? Ya. Entonces, los que ya han terminado pasan a ese último ejercicio, ¿ya? Los demás continúan. Rebeca, Alejandra, Carlos, Rando, Rosa, Pablo, Jonathan, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Están avanzando? ¿En el segundo ejercicio? Okay. Avance. ¿Qué?
Después, por ejemplo, los seguros, la película, Esto ya se ha hecho, entonces empezamos. Sí, sí, vaya. Si alguien tiene dudas con el inglés, me llama ya. El corazón. Mi celular está roto.